te va? Muy buenas noches a la audiencia de la edición central de Noticiero 7. La información nos lleva a lo que está pasando en el mundo y también en nuestro país. La información confirmada en el transcurso de las últimas horas por el Ministerio de Salud de la Nación. Son 8 al menos los casos de coronavirus en nuestro país, en la República Argentina, tanto en Capital Federal y también en la provincia de Córdoba. La mayoría de ellos son importados y un dato muy importante que hay que tener en cuenta, Giselle, contarles a toda la audiencia de Noticiero 7, es que la mayoría de ellos son importados de Italia. Conocíamos el caso al principio de esta semana de este turista argentino de 43 años que había estado visitando Italia y llegó al país el domingo pasado y fue el primer caso detectado y diagnosticado en nuestro país. Pero nosotros queríamos mostrarles a todos los santiagueños esta realidad y cómo vive un comprovinciano, un santiagueño en Italia. Estamos en contacto vía Skype con Carlos Montenegro, está en Turín, la capital de Piamonte, allí al norte de Italia, muy cerca a Lombardía, donde está el epicentro de la información de lo que tiene que ver con coronavirus. Y vamos a saludar a Carlos Montenegro, que tan gentilmente nos atiende ya en esta madrugada de sábado. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, pasadito ya el sábado a la madrugada. Bueno, Carlos, primero queremos agradecerte estos minutos de tu tiempo. Vamos a aprovechar también para que tu familia, que seguramente te está viendo, pueda cerciorarse, más allá que seguramente vos estás en contacto con ellos, tus amigos, tus familiares, que estás bien. Pero contanos cuál es el marco, cómo es el contexto allí en Turín, en la capital de Piamonte, al norte de Italia, por estas horas. Bueno, mira, Víctor, aquí la gente esta semana está tranquila, la actividad se desarrollaba normalmente, simplemente hoy ha habido una merma en la afluencia de gente en lo que es la calle, las oficinas, el banco, en los comercios. Yo creo propulsado un poco también por una baja de la temperatura y también un poco de miedo, también la gente por ahí, la gente mayor, que tiene las defensas bajas o que es reticente a salir al frío, como que prefiere quedarse en la casa, pero en general se lo vive con tranquilidad. Las autoridades constantemente están haciendo campaña, informando qué es lo que hay que hacer, las formas de cuidarse y bueno, te diría que la vida transcurre normalmente. Hay, por supuesto, gente que tiene miedo, que es lógico, pero te diría que todo transcurre normalmente. Vos me decías, Carlos, y nos comentabas hace instantes de esta campaña que ha llevado adelante y que lleva adelante el Estado italiano, teniendo en cuenta que es el epicentro de la información con respecto al coronavirus. Y también veíamos algunas imágenes al principio de esta jornada nuestra aquí de viernes de calles completamente vacías. Era prácticamente como una postal posapocalíptica, ¿no? Sí, exacto. Como te explicaba yo, lo que ha sido las semanas previas, todo se desarrollaba normalmente. Vos salías a la calle, podías ver gente, los colectivos llenos, los comercios llenos, los cafés, como gente sentada, o sea, sin ningún problema, como si fuese que la vida continuara. Te diría que hoy, sobre todo hoy, un poquito ayer, pero sobre todo hoy, ya se ha podido ver, digamos, el que conoce más o menos un poco la dinámica de la ciudad, te dabas cuenta de que la afluencia de gente era mucho menor. Por ejemplo, algunos comercios o lo que es el banco ya directamente restringían la entrada a 2 personas por vez, es decir, tratando de evitar esto que es el contacto personal cercano. Es decir, tratando de decir, bueno, vamos a controlar que todas las personas hagan lo que tienen que hacer, pero con cuidado. Y como te refería yo hace unos instantes, mucha gente tiene miedo y prefiere no salir de la casa. También esto tiene mucho que ver con la temperatura que ha bajado notablemente estos 2 días, ¿entiendes? Me parece que también viene por ahí el tema. Claro. Pero sí, los cuidados están y la gente por ahí tiene miedo y más que eso no se puede hacer, digamos. Esto es así. Bien, Carlos, otra consulta que te queremos hacer. Las autoridades sanitarias de Turín y también de Piamonte
han informado o han pedido a la sociedad, por un lado, que se va a prohibir, entre comillas, la salida a la vía pública de la gente, y por otro lado, se recomienda por ahí, porque uno desde lejos lo puede observar y lo puede palpar, o quizás lo puede suponer o presuponer, ¿no? Esto de decir, de comprar alimentos, comprar agua y tener en despensas en las casas, por ejemplo. Sí, mira, eso te quería comentar. Las autoridades, ¿qué es lo que han hecho? Por un lado, se informa cuáles son las medidas de precaución que hay que tomar con el virus o con esta enfermedad. Y por otro lado, que es lo que ya sabemos, lavarse constantemente las manos, evitar el contacto físico con personas que podrían llegar a estar infectadas. Y por otro lado, han tomado medidas precautorias que vendría a ser, por ejemplo, cancelar todo lo que es eventos deportivos donde haya afluencia masiva de gente, suspender las clases tanto en las universidades como en las escuelas primarias, en los jardines de infantes, por el periodo de un mes. Y también lo que se está esperando ahora es el resultado de estas medidas precautorias, es decir, porque si el virus tenemos en cuenta nosotros que tiene alrededor de una semana o 14 días de incubación, los resultados de estas medidas precautorias se van a empezar a ver dentro de una semana o 10 días. Sí he podido ver yo, en lo que te hablo una experiencia personal, lo que he podido ver yo en algunos supermercados es que hay gente, como te digo, la gente más temerosa, sí, vos puedes observar que llenaba los carritos de agua o de alimentos no perecederos, pero es lo mínimo, o sea, no es en general la población la que está haciendo eso. Bien. Eso es lo que yo te podría informar, digamos. Bien. Bueno, Carlos, te queremos agradecer infinitamente estos minutos de tu tiempo. Estás ya la madrugada del sábado en tu ciudad donde estás radicado hace algún tiempo. Te queremos agradecer infinitamente este tiempo. Seguramente vamos a seguir en contacto porque obviamente el tema central, la información, el común denominador es el coronavirus en el mundo, en nuestro país también. Así que te enviamos un saludo fraterno muy grande desde Santiago del Estero y seguramente vamos a seguir en contacto, Carlos. Por favor, Víctor, muchas gracias a vos y bueno, saludos a todos los coprovincianos. Muy bien, Carlos, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, ahí lo teníamos a Carlos Montenegro, él es un santiagueño, está radicado en Turín, la capital de Piamonte, allá en el norte de Italia, cerca de la Lombardía, donde está el epicentro de esta noticia, de esta información que es el coronavirus. Mientras tanto hay que decir, Cisela, y a toda la teleaudiencia que se han confirmado al menos 8 casos de esta enfermedad en nuestro país. Y lo más importante, a tener en cuenta el lavado de manos, la higiene personal y obviamente tener en cuenta y llevar adelante todas las medidas de seguridad para tratar de evitar esta enfermedad.